el modelo del Nuevo Testamento y dónde entra ahora el concepto de el clero y los laicos. Déjenme poner la imagen para que me puedan ver. Ahí estamos. El clero y los laicos. Con el clero hemos topado. Cuando yo les muestre en estos momentos, en los siguientes minutos, el concepto de clero en el Nuevo Testamento, estoy seguro que a una gran mayoría de ustedes les va a sorprender, porque no es lo que se nos ha hecho pensar. El clero se nos ha hecho pensar que es ese grupo profesional, ese grupo que sabe más que el resto, ese grupo que de una u otra manera ha pasado por un seminario de teología o que tiene un doctorado en divinidad, etcétera, que puede enseñar a otro. El clero es el que sabe. ¿Cuántas veces personas han ido a preguntar o a sus curas o a sus pastores, etcétera, cosas que ellos encontraban en la Biblia y que no tenían sentido o que encontraban igual en otros escritos teológicos? Y tanto los pastores como los curas, si no, o el clero en general, si la duda de este feligrés era un poquitito cortante o era un poquitito desafiante a las verdades guardadas por la iglesia que sea, la respuesta era: no te metas en esto, déjame a mí hacer mi trabajo, que es el de yo escudriñar las escrituras y yo decirte a ti lo que las escrituras en realidad dicen. Es el concepto más rudo, digamos, del clero que históricamente se ha conocido. Yo entiendo que diplomáticamente hablando hay cada vez menos de ese tipo de clero que... pero bueno, los hay todavía y de vez en cuando gente me comenta de esos casos. Tengo una amiga que ella comenzó a leer la Biblia por sí sola y ella era eh, monja en Guinea Ecuatorial y, y bueno, encontró ciertas cosas en la Biblia y fue donde el cura y le preguntó: ¿por qué esto y por qué esto y por qué esto y por qué esto? Y el cura directamente le dijo que deja de leer esos libros, deja de leer la Biblia no te conviene, deja de leerlo. Tú simplemente escucha lo que yo te digo y te irá bien. Es el concepto más... Y eso no es hace 200 años, eso ha sido hace poquito. Saludos a mi amiga, ella ya sabe quién es. Se estará riendo en estos momentos. Bien, ¿qué es el clero en el Nuevo Testamento? Primero vamos a mirar lo que es el clero en el Nuevo Testamento. Ok. Colosenses 1:12 nos trae la palabra clero. La tengo ahí puesta en amarillo y así está escrito: cleros. Está escrito evidentemente en griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito, o por lo menos nos ha llegado a nosotros en griego. Cleros, cleros. Y dice así lo siguiente: Pablo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia, cleros, de los santos en la luz. ¿Quiénes son los santos? No son las personas que han muerto. Los santos son aquellos que han aceptado a Jesús como su Salvador. Pueden estar dormidos en la tumba o todavía vivitos y coleando. O sea, si tú has aceptado a Jesús como tu Salvador y su sacrificio sustitutivo para contigo, para que tú no tengas que pasar por ello, Él ha pagado tu cuenta, tú, de acuerdo al Nuevo Testamento, tú eres uno de esos santos que está en la luz, que estaba antes en tinieblas y se ha movido de las tinieblas a la hermosa luz. Y por ello tú tienes una herencia. Esa herencia te la ha dado tu padre. Tu padre, porque tú te has convertido en su hijo heredero. No que antes no fueras su hijo, pero eras un hijo que no querías ser heredero. Pero una vez que aceptaste el sacrificio de Jesús, te has convertido en un hijo heredero.
Entonces tú tienes una herencia. ¿Cuál es la herencia? El gozo, la paz, la misericordia, el amor, la vida eterna. Tienes una herencia en Cristo Jesús. Todo lo que le pertenecía a Cristo, por herencia ahora te pertenece a ti. Bien, la palabra cleros es esa herencia. Cleros no son los profesionales. No, la palabra cleros es la herencia. Fíjate en el versículo. Dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia, cleros, de los santos en la luz. No busques en el Nuevo Testamento la palabra clero unida a un sacerdote, un pastor, un cura, un obispo, un profesional o un teólogo. Y digo no lo busques no porque te esté negando que lo busques, sino porque te vas a cansar de tratar de encontrarlo, porque no está. No existe. Cleros es la herencia que tú tienes. Y como hijo de Dios, la tienes tú, y como hijo de Dios, la tengo yo. Y la tiene todo aquel que haya aceptado a Jesús como su sustituto. Todo aquel que haya aceptado el sacrificio de Jesús y haya ganado la salvación a través de ello. Todos aquellos que estaban antes en tinieblas y ahora han venido a la luz del Evangelio son herederos y por ello todos reciben el clero. ¡Wow! Otro ejemplo. En el libro de Hechos, donde se repite esa palabra. Esto es lo que Dios le dice a Pablo. Cuando Pablo está compartiendo cuál era el ministerio de él, ¿no? Dice lo siguiente. Te rescataré del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales yo te envío, para que les abras los ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Viste? Hijos de la luz. Y del dominio de Satanás. La palabra Satanás es enemigo. Y del dominio del enemigo a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Herencia, cleros. Tú has recibido clero. De hecho, la expresión con el clero hemos topado, si la usamos en el contexto del Nuevo Testamento, es algo bueno, porque has topado con tu herencia. Lo que tu padre te ha dado, todo lo que le pertenecía a Cristo, es para ti, incluido la vida eterna, incluido su paz, incluido su gozo, incluido su fuerza, su buenaventuranza, su espíritu de paz. Todo eso te pertenece a ti. De ahí viene cleros. No tiene nada que ver con una élite religiosa. Fíjate lo que Primera de Pedro, o el apóstol Pedro nos dice. Y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sabías que tú eres un sacerdote? Si tú has venido de las tinieblas a la luz a través del sacrificio de Jesús, que es el único camino de venir de las tinieblas a la luz, tú eres real sacerdocio. Tú, ama de casa, eres real sacerdocio. Tú, joven que has aceptado a Jesucristo y tienes 14 años, eres real sacerdocio. Tú, que tienes 85 años, estás enfermo en el hospital y has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, en el hospital, Dios te está llamando para proclamar las virtudes que tú has recibido, el clero que tú has recibido, la herencia que tú has recibido,
para que otros puedan hacer lo mismo. Tú tienes un ministerio y es el compartir esa salvación que tú has recibido con otros, porque tú eres sacerdocio santo. Entonces, en el Nuevo Testamento, ¿quiénes son los sacerdotes? Todos. Todos son sacerdotes. Todos son ungidos. Por cierto, si tú miras, hablábamos en presentaciones anteriores, en el día del Pentecostés, es un ejemplo claro, como en el modelo de Pentecostés en el Antiguo Testamento era cuando el sumo sacerdote era ungido como sumo sacerdote. En el modelo del Nuevo Testamento, Cristo, la realidad, es ungido como sumo sacerdote. Los hijos de Aarón son ungidos en la sombra, digamos, en el Antiguo Testamento, son ungidos como sacerdotes. En el día de Pentecostés hay 120 personas metidas como sardinas en una casa. 120 personas metidas en una casa y en una misma habitación, en el aposento alto, hay personas que están orando y son ungidas como sacerdotes. ¿Cuántos? ¿12? ¿Los 12 apóstoles que estaban allá recibieron el Espíritu? No. Los 120 recibieron el Espíritu. Todos recibieron el Espíritu. Todas las personas que estaban allá. Las mujeres, los hombres, todos recibieron el Espíritu. Todos son sacerdocio real. Además, te voy a decir una cosa. La Biblia habla de una primera resurrección y una segunda resurrección. La primera resurrección es la resurrección de aquellos que ya han aceptado a Jesucristo, y cuando Jesucristo venga en las nubes del cielo a rescatarlos, digamos, a sacar a sus hijos, porque esta tierra se está cayendo a pedazos y no puede sostener ya la vida, cuando venga Jesús a rescatarlos, a sacarlos, aquellos que van con Cristo son aquellos que han aceptado a Cristo. Eso incluye mujeres, niños, esclavos, ricos, pobres, enfermos, saludables, negros, blancos, amarillos, cualquier color, cualquier raza, cualquier nación, cualquier idioma. ¿Qué será de ellos? De todos ellos. Fíjate lo que nos dicen. En Apocalipsis 20, cuando habla de esa primera resurrección, bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. Es la resurrección de los justos que le llaman. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Esos 1000 años es la diferencia entre la primera resurrección y la segunda resurrección. La segunda resurrección, la resurrección de aquellos que no aceptaron. Entonces, ¿serán qué? Sacerdotes a Dios. ¿Por qué? Porque por fe, en vida, ya lo eran. Y esos que son resucitados en la primera resurrección, ten en cuenta que son hombres, mujeres, niños, viejos y de cualquier nación y lengua. Pero tienen algo en común, son hijos de Dios. Por ello, son hijos del sumo sacerdote y ellos mismos son sacerdotes. ¡Wow! Eso sí que es diferente. Eso sí que es diferente a esto. Es diferente a un concepto de clero totalmente extraño al Nuevo Testamento, en lo cual tenemos una élite, unos profesionales. Solo ellos pueden tocar el pan, solo ellos pueden tocar el vino, solo ellos pueden bautizar, solo ellos, eso lo he dicho queriendo, solo ellos pueden bautizar. El Nuevo Testamento no enseña eso. El Nuevo Testamento no enseña que solo un cura o solo un pastor puede bautizar. El Nuevo Testamento no enseña eso. Sin embargo, bien seas católico, anglicano, ortodoxo, protestante, evangélico, de cualquier denominación, y lo repito, de cualquier denominación, hay un clero, pero no es el clero bíblico. Hay un clero profesional. Entonces,
automáticamente tú creas un clero y un laico. La palabra laico en el Nuevo Testamento se utiliza como las gentes que forman la iglesia. Laos, de laicos, de gentes que forman la iglesia. Y no hay diferenciación en Cristo Jesús. No hay esa diferenciación. No hay una profesionalidad. No hay, a mí el Señor no me puede hablar porque soy laico, solo le puede hablar a Él. Yo no puedo tocar ciertas cosas, no puedo tocar un pan, no puedo tocar un vino, no puedo bautizar a una persona, etcétera, 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 porque yo no he pasado por el seminario. Y esto lo digo retóricamente, porque en mi caso sí que he pasado por el seminario. Tengo una licenciatura en teología. Hice 4 años de griego, de hebreo y de todas esas cosas que me valen para mí. Absolutamente para nada. Porque no valen para nada. Porque es mi fe en Cristo lo que vale. El resto no vale para nada. Si yo pongo el énfasis en el hecho de que sé más o que tengo una posición más alta porque yo tengo una licenciatura en teología, se me ha caído un tornillo. En ese momento he perdido el hilo de lo que la Biblia me está enseñando. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Y no hemos acabado. Creo que todavía quedan 2. Agárrense nuevamente los cinturones porque viene curva.